Ok, bueno, retomando la clase anterior, estamos hablando sobre tejido conectivo de tipo ordinario. Entonces, estábamos hablando sobre las células y las estructuras que vamos a encontrar en este tejido. Habíamos dicho que, a diferencia del epitelio, este tipo de tejidos tienen células muy variadas, ¿no? Dentro de estas células variadas tenemos a los fibroblastos, que son las principales en este tejido, porque su función es síntesis del colágeno. O sea, y pues básicamente la parte importante de este tipo de tejidos pues es el colágeno, es lo que da la dureza, es la matriz extracelular, como los espacios que se llenan entre célula y célula, pues se da por la sustancia fundamental y el colágeno. ¿Y quiénes producen eso? Pues los fibroblastos. Em, la clase pasada me decían que son los nucleolos y ya ni me acuerdo qué respuesta les di. Pero bueno, los nucleolos es una parte adentro del núcleo. Aquí estamos viendo dos nucleolos, aquí es un nucleolo. Y es una zona del núcleo donde se sintetizan los ribosomas, donde se arman los ribosomas. Los ribosomas están presentes en citoplasma, pero se sintetizan en el núcleo, específicamente en el nucleolo. Entonces, em, bueno, respuesta corta porque pues no compete mucho a esta clase. Pero si tienen dudas, pues podemos profundizar. El caso es que estas células, al estar produciendo gran cantidad de colágeno, van a tener un citoplasma activo y principalmente van a tener ribosomas activos. Entonces de ahí que podamos visualizar los nucleolos. Bueno, em, por ejemplo en esta imagen que estamos viendo aquí, aquí les voy a destacar a los fibroblastos. Los fibroblastos son los que vamos a estar viendo como más alargaditos. Vamos a ver algunas células redonditas en tejido conectivo, que esos son otras células, ¿no? Y si las alcanzamos a mencionar. Pero bueno, lo que se está destacando aquí son a los fibroblastos, que están como alargados. Estas líneas como rosadas representando al colágeno. Y acá también pues seguimos viendo el colágeno, ¿no? Pero sin destacar. Haciendo referencia a que los fibroblastos son los que producen estas fibras de colágeno. Todo lo rosa, no sé qué color lo vean, violeta, magenta, no sé. Todo el colágeno que están viendo ahí pues lo producen los fibroblastos. Y los espacios más pálidos, más blancos, es sustancia fundamental. Es, yo les mencionaba como agua, pero en realidad es un poquito más gelatinoso, o sea, es más con más consistencia, ¿no? Y aquí está un poquito también representado. Aprovecho con este esquema de aquí de la izquierda inferior. eh, Estamos viendo como diferentes tipos de colágeno, ¿no? Colágeno elástico, colágeno estructural, por así decirlo, y otro colágeno que está como enredado, ¿no? O sea, eh, pues sí, diferentes colágenos pues, que tienen diferentes funciones y poco a poco lo vamos a ir eh, profundizando. Pero hasta ahorita, ¿alguna duda, algún comentario con fibroblastos? ¿Preguntas? ¿Para qué sirve el funcional? Ay, se me olvidó el principio, el que es como el espacio funcional, ¿no? Algo así. ¿Sustancia fundamental? Sí, sustancia fundamental. Ah, la sustancia fundamental, por ejemplo, esto de aquí, esto que están viendo encerrado aquí, es un vaso sanguíneo. Está aplastado, ¿no? O sea, generalmente no lo imaginamos redondito y así. Pero no, pues aquí está aplastado. Entonces, esto que está viendo aquí es un vaso sanguíneo. Está blanco, pues probablemente porque sea una vena y cuando se murió no quedaron eritrocitos aquí o no sé. El caso es que por aquí pasa la sangre, ¿no? Entonces, para que esta célula y esta célula y esta y todas las demás células que estamos viendo aquí se puedan nutrir y puedan tener acceso a los nutrientes que pasan por la sangre, la sangre se va a ir como permeando o cierto líquido de la sangre se va a ir permeando, principalmente nutrientes como el oxígeno, iones, proteínas, etcétera, para que puedan nutrirse las células. Entonces, la sustancia fundamental amorfa, SFA, básicamente es un filtrado de la sangre. Y ese filtrado de la sangre, rico en glicoproteínas y mucopolisacáridos,
Pues básicamente sirven de nutrientes para las células y aparte dan consistencia al tejido. ¿Sí me explican? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, estamos viendo tejido conectivo. Qué risa que estoy comiendo unas gomitas, perdón, pero no me puedo resistir. Bueno, estamos viendo tejido conectivo de tipo ordinario. Las células que están viendo así como largaditas son fibroblastos. Lo que ven así como rayadito, rosita, gris, no sé, es colágeno. Y lo blanco, sustancia fundamental. Células que ven más redonditas, linfocitos. Y van a ver otras células de repente. Luego las vamos a ver, ¿no? Pero bueno. En el caso de los linfocitos, mi célula favorita y mi peor pesadilla son las células principales del sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico, pues básicamente es quien defiende al cuerpo. Les digo que son mi peor enemigo porque pues, básicamente voy a estar trabajando con este tipo de células en el doctorado. Em, bueno, entonces son estas redonditas que están viendo aquí, están distribuidas en todo el cuerpo. Imagínenselos como una patrulla, tienen que andar checando todos los tejidos, todas las células, para ver que no haya cáncer, para ver que no haya bacterias, virus, etcétera, ¿no? Entonces, características son muy redonditas, casi no tienen citoplasma, no presentan granulaciones. Básicamente lo que vemos es el puro núcleo. Y las estamos viendo, ¿no? Que hay unos más grandes que otras, pues sí, unas más activas, unas más viejas, unas más jóvenes, etcétera. Pero característica, pues son redonditas. Ahí están. Tiene gran cantidad de núcleos, o sea, su núcleo es muy prominente. Ah, bueno, aquí están las características que lo comentamos pues la clase pasada. Y aquí están, ¿no? Las células que vean como más redonditas. Esos son los linfocitos. De de repente los podemos encontrar identados, así se mencionan. Y lo que estamos viendo aquí pues es un linfocito pues con un poquito más de zoom. Y como ahorita les mencionan, características que casi no tienen citoplasma, o sea de que el 90% de las células es puro núcleo, ¿no? Muy poquito citoplasma y pues a veces el núcleo está identado, como una barbilla partida, así, unas nalguitas. Bueno, luego tenemos a los adipocitos. De estas no les voy a hablar ahorita, porque el tejido adiposo, es decir, la grasa, se pueden encontrar tipo aisladas en el tejido conectivo y se pueden acumular, como lo estamos viendo en la imagen. Entonces, ahorita el tejido adiposo se clasifica incluso como un órgano y como un tejido. O sea, puede clasificarse como parte de un tejido, como un tejido en sí mismo o como un órgano incluso, ¿no? Entonces, al ser muy especializado, pues le vamos a dedicar una clase después. Pero bueno. eh, pero bueno, lo que sí quiero que sepan es que la grasa o el tejido adiposo o los adipocitos forman parte del tejido conectivo ordinario, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. De hecho, creo que en las imágenes aquí no se alcanzan a apreciar adipocitos. Pero para que las conozcan de una vez, son estas bolas gigantes de como blancas. Y lo que estamos viendo básicamente es una gota gigante de grasa. Casi no tienen citoplasma. Fíjense cómo es una gota gigante de grasa. Y el citoplasma queda junto con el núcleo como empujado hacia la periferia. Entonces vemos el núcleo, le voy a dar tantito zoom. Vemos el núcleo y el citoplasma, pues ahí está todo pegadito con, o sea, parece como si fuera pura membrana, ¿no? Em, porque su función pues es almacenar grasa, ¿no? Entonces, pues es lo único que vemos. ¿Dudas, comentarios con esta? Arre. Mm, luego tenemos a los pericitos. Peri, bueno, aquí me lo comento tantito. Peri viene de periferia, cito de célula. Células
en la periferia. ¿En la periferia de dónde? De los vasos sanguíneos. Acuérdense que en el tejido conectivo ordinario es común que encontremos vasos sanguíneos. De ahí sale la sustancia fundamental amorfa. Bueno, en los vasos sanguíneos formados por epitelio simple plano, acuérdense, aquí en esta imagen podemos visualizar esto de aquí. Voy a dar zoom. Aquí en esta imagen, esto de aquí, ¿qué color lo ven? Como rosita, viene siendo el epitelio simple plano, ¿no? Está partido para que podamos ver el interior, pasa la sangre. Esto aquí es la membrana basal del epitelio simple plano. Y abrazando al epitelio del vaso sanguíneo están estas células, pericitos. Característica de los pericitos, pues principalmente que están pegados en la periferia de los vasos sanguíneos, de ahí su nombre, ¿no? Otra característica son estos brazos, podos le dicen, ¿no? Podo viene de pie, como unos piecitos, que los usa para abrazarse del vaso sanguíneo. Y tiene capacidad de desprenderse. ¿Para qué se desprende? Para diferenciarse. Es una célula pluripotencial. ¿Qué significa eso? Como una célula madre. Acuérdense que las células madre tienen la capacidad de convertirse en diferentes tipos de célula. En el caso de los pericitos, pueden transformarse en fibroblastos, en macrófagos o en osteoblastos. Entonces, dependiendo de la necesidad del cuerpo, pues va a producir más fibroblastos o macrófagos o osteoblastos. Hablando de tejido conectivo de tipo ordinario, siendo las células, los fibroblastos las más importantes, tenemos como esta, ¿cómo se dice? Pues como este respaldo a los pericitos. O sea, los fibroblastos se pueden dividir para formar nuevos fibroblastos y aparte pues están los pericitos. Generalmente los pericitos se activan, por ejemplo, cuando hay lesiones, de que si me corto, eh, necesito más producción de colágeno. Entonces, lo que significa que necesito más fibroblastos. Entonces, los fibroblastos empiezan a dividir y aparte los pericitos empiezan a diferenciarse o a transformarse en fibroblastos. O en macrófagos. Los macrófagos básicamente le dicen células de la basura, porque andan recogiendo pues basura, ¿no? En los tejidos. Entiéndase basura por cualquier cosa ajena al cuerpo. Bacterias, polvo, humo de cigarro. Si se les entierra un pedazo de lápiz. Es que, bueno, lo comento porque a mí una vez se me enterró un pedazo de una puntilla de lapicero. Y no me la pude sacar. Y luego quedó como un lunar y luego se me quitó. Pues básicamente quienes se comieron ese pedazo de puntilla de lapicero, pues fueron los macrófagos, ¿no? Las células de la basura. Y los osteoblastos, pues luego les platico. Osteo viene de hueso, blasto, de generación, igual que los fibroblastos. Pues son células que producen hueso. Pero bueno, mm, bueno, aquí estamos viendo a los pericitos. Ay, aprovecho. Estas bolas blancas de aquí son los adipocitos, las células de la grasa. Esto que estamos viendo aquí como conductos, como tubos, con bolitas rojas, son vasos sanguíneos, capilares. Entonces, las células que están pegadas a los vasos sanguíneos son los pericitos. Y esta de aquí, que está muy plana, pues es un epitelio simple plano, ¿no? Entonces, acuérdense que los vasos sanguíneos están formados por epitelio. Lo que estamos viendo aquí, pues es tejido conectivo. Aquí estamos viendo mucho colágeno compactado y las células que estamos viendo como muy planas pueden ser o epitelio simple plano o pueden ser fibroblastos aplastados por las fibras de colágeno. Este de aquí sí es un fibroblasto, ¿no? No tiene pierde. Pero bueno, en esta diapositiva pues lo que me quiero enfocar más que nada son los pericitos. Célula endotelial. Acuérdense que hace que... Y siento que les estoy aventando mucha información. Por endotelio es el epitelio simple plano que forman los vasos sanguíneos.
¿Qué órgano se Profe, observa? ¿Qué cosa? Los pericitos, en tejido me conectivo imagino que adhesorio. se refiere a la imagen, profe. Ujú. Mm, los pericitos los vamos a encontrar principalmente en tejido conectivo de tipo ordinario. En todo, pues sí, en casi todo. Pues sí, en todo. Alrededor de los vasos sanguíneos. Mande, Camila. Ah, es que no, ya me respondí Mm. Bueno, entonces, dudas, los preguntas. vasos, ¿no? Ah, no, no escuché. ¿Cómo? Internet, profe. Le comento que ya me respondió, que ya todo bien. Ah, bueno. Bueno, estas células me caen gordas. Les estuviera levantando el dedo, si pudiera. Las células mastocitos o células de mast o células cebadas, para empezar, son las que te causan la comezón. Si un mosquito llega y te pica y tienes comezón, es por esta célula. Son muy enfadosas, muy escandalosas. Yo las odio porque tengo una enfermedad que me causa como parches en la piel, se llama psoriasis, y es causada por un desequilibrio de estas células. Son células de la inflamación. Participan en reacciones inmunológicas. Son las células de la alergia. Si alguien tiene alergias, son estas células. Dice, producen y liberan sustancias que favorecen la vasodilatación y el flujo de las células inmunes a donde se requieran. Principalmente su función es de que si ocurre algo, alerta al sistema inmune. Eh, y aquí en la imagen lo que estamos viendo es de que la célula liberando como unas proteínas de alerta. O sea, acuérdense que las células se comunican entre ellas liberando moléculas, ¿no? Entonces, estas células de mast o células cebadas o mastocitos las vemos muy granuladas en su citoplasma, listas para liberar estos gránulos y andar enfadando, ¿no? Si, ven a un perro rascándose, pues muy probablemente es porque las células de mast liberaron sus gránulos y estos gránulos en realidad es una vasodilatación y para que, o sea, que el vaso sanguíneo se abra, por así decirlo, y las células de la sangre puedan permear hacia diferentes zonas. Por eso una, una zona inflamada se ve roja, se ve sí, pues más roja, colorada, como dice mi papá. Eh, porque estas células liberan sus gránulos y los vasos sanguíneos se dilatan y salen las células de los vasos sanguíneos. Entonces, dentro de las células que salen, pues salen glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿no? Los encontramos pues debajo de la piel, en las mucosas y los vamos a observar como células muy grandes y basófilas. Basófilo hace referente a un color azul marino en una tinción de hematoxilina y eosina, ¿no? Em, y pues característica que es muy granulosa, pero no granulosa como lo hemos estado viendo en las glándulas caliciformes, que se ve como espuma. Aquí se ven como gránulos, como puntitos, ¿no? Y bueno, ¿qué son esos gránulos? Histamina, leucotrienos, ¿no? A lo mejor la histamina sí la conocen, más los que son alérgicos, de que cuando te tomas una loratadina es un antihistamínico, o sea, bloquea a la histamina. Pues la histamina, una de las funciones es eh, pues la comezón, por ejemplo, ¿no? Y la parina es un anticoagulante, precisamente para que las células de los vasos sanguíneos salgan. La verdad son difíciles de identificar como a simple vista. Aquí en este corte se supone que son estos. Son células grandes con mucho citoplasma. Si le diéramos más zoom, pues debería de tener muchos gránulos en su citoplasma. Y no están tan distribuidas. Van a ser más comunes pues en presencia de alergia o en presencia de algo que esté estimulando estas células. ¿Dudas, comentarios con esta? Mm, En histología no les van a pedir que identifiquen estas células, pero se las presento porque pues, son parte del tejido, ¿no?
Bueno, continuamos. Luego tenemos a los macrófagos. Ahorita se las acabo de presentar, son células de la basura. Dice, forman parte del sistema fagocitario. Macro viene de grande, fago de comer. Entonces son células grandes que comen todo lo que encuentren, todo lo ajeno básicamente, ¿no? Comen células muertas, virus, bacterias, pedazo de lápiz que se te encaja en la piel. Son las responsables también de los tatuajes. Los tatuajes te inyectan tinta, llegan los macrófagos, se la comen, luego los macrófagos se mueren al comerse la tinta y quedan ahí. Y pues la tinta se queda impregnada, ¿no? Eh, También son los responsables de que los pulmones se vean negros en personas o en animales en ambientes donde estén consumiendo mucho humo. Em, pues bueno, dice ahí que se originan de los monocitos presentes en la sangre. Es decir, adentro del vaso sanguíneo se llama monocito y tiene esta forma. En procesos de inflamación salen del vaso sanguíneo y se convierten en macrófagos. Aumentan de tamaño, cambia su citoplasma y generan podos, generan brazos para atrapar a sus presas. Como aquí en esta imagen, estas cositas como naranjas son bacterias. Entonces, por ejemplo, en el caso de los mastocitos, ahorita decía que hace una vasodilatación para mejorar o aumentar el flujo sanguíneo hacia la zona. ¿Para qué? Para que las células salgan del vaso sanguíneo. En este caso el monocito llega, sale del vaso sanguíneo, se convierte en macrófago y empieza a fagocitar, es decir, empieza a comer. Acuérdense que fago viene de comer. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, esta es una imagen, por ejemplo, de un tejido donde aquí estamos viendo restos de macrófagos. Están comiendo, pues aquí probablemente sea dióxido de carbono, de humo. Son difíciles de diferenciar si no están fagocitando estas células porque su citoplasma no se tiñe. Entonces, o vemos el núcleo, sí, pues, o vamos a ver el núcleo. Entonces, em, es difícil que ustedes en el microscopio digan, ah, aquí estoy viendo un macrófago o un mastocito. O sea, sí ocupan como experiencia en identificarlos, ¿no? Dice, se encargan de fagocitar, es decir, de comer y presentar antígenos. Además de que comen bacterias, virus y lo que sea, van de chismosos y le presentan el antígeno a otras células del sistema inmune para pues, producir más efecto inmunitario o más defensa, ¿no? Son conocidas como células de la basura. Y el macrófago regresa a ser monocito cuando sale de su membrana o ya siempre se queda como macrófago. Siempre se queda como macrófago. O sea, se diferencia y queda como macrófago patrullando en ese tejido eh, y luego pues ya se muere. No regresa al vaso sanguíneo. Lo que sí puede hacer es sí puede regresar al vaso sanguíneo para viajar a los nódulos linfoides o al vaso para presentar el antígeno precisamente. Haz de cuenta que va, se come una bacteria y dice, ah, pues hay más bacterias, no la voy a hacer yo solo. Entonces se va por la sangre, llega al vaso o llega al ganglio y presenta el antígeno, presenta de que anda una bacteria ahí en la piel, entonces les enseña la foto, el antígeno y ya salen otras células a degradar o neutralizar el patógeno. O sea, el monocito vive en vaso sanguíneo y crece y sale al macrófago, se convierte en macrófago cuando sale, sí, se convierte en macrófago cuando sale. Evoluciona, no sé si ustedes sean niños Pokémon o algo así, pero pues imagínate que sale del vaso sanguíneo y evoluciona macrófago. Bueno, aquí en la imagen las células que ven más grandes son los macrófagos. Ahí están. Las células que ven redonditas, redonditas son linfocitos. Lo que estamos viendo aquí es una zona de inflamación. Por eso básicamente estamos viendo puras células de la inflamación.
Vaso sanguíneo, vaso sanguíneo. Y se fijan, aquí hay mucha sangre, eh, porque como está inflamado, hay mucho tránsito de células. Pero bueno, mm, aquí es fácil identificarlo porque pues el contexto es de que es una zona de inflamación, ¿no? Pero pues en tejido normal no. Y fíjense aquí, pues este es un macrófago muerto que ya fagocitó. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Bueno, Profe, mande. ¿cómo puedes saber que está muerto por el color? Sí, esto es porque ya sufrió apoptosis, se dice. Está como, incluso como aplastada, como crenada. Y porque se tiñó, o sea, se tiñe diferente también. Ah, ok, gracias. O sea, si comparas esto con esto, pues nada que ver, ¿no? O sea, sí están muy diferentes. Y pues es porque sufrió un proceso apoptótico, se dice. La muerte celular programada. El suicidio de la célula. Acá está otra. Pobrecito, el tráfico lo mató. ¿Por qué el tráfico? Bueno, eso hemos concluido con células del tejido conectivo ordinario. Repasando muy rápido porque pues quiero concluir el tejido conectivo ordinario. Bueno, el preámbulo porque todavía no lo vemos. Con esta imagen pues se destacan los fibroblastos, lo rosa viene siendo el colágeno y sustancia fundamental, ¿no? Luego profundizamos en los fibroblastos, que son las células que producen tanto el colágeno como la sustancia fundamental, son las más comunes. En tejido normal, pues es lo que vamos a ver principalmente, puros fibroblastos y uno que otro monocito, perdón, linfocito. Tejido normal, que es lo que estamos viendo ahí, pues naturalmente estamos viendo casi puro fibroblasto. Y que encontremos uno que otro linfocito, pues es normal, ¿no? Porque andan patrullando. Aquí estamos viendo otra vez tejido normal, mucho fibroblasto, poquito linfocito. Aquí andan unas células plasmáticas, que estas también forman parte del sistema inmune. Su función es básicamente sintetizar anticuerpos. No lo vamos a ver, pues les platico. Los linfocitos también son muy comunes en tejido conectivo. Básicamente su función es andar patrullando y que todo esté bien, que no haya células tumorales, ni virus, ni bacterias. Las vamos a ver muy redonditas o identadas, ¿no? Los adipocitos dijimos que son células de la grasa, se pueden acumular formando panículos adiposos eh, o de forma individual ahí en tejido conectivo. No lo vamos a ver en esta clase porque vamos a ver una clase de tejido adiposo, ¿no? Luego les presenté a los pericitos. Peri viene de periferia, periferia de los vasos sanguíneos. Son pluripotenciales, su función básicamente es transformarse, ¿no? Diferenciarse a fibroblasto, macrófago, que son las células de la basura, o osteoblastos, que lo vamos a ver en tejido óseo, ¿no? Estas. Característica, pues tienen estos bracitos, ¿no? En el microscopio, pues no lo vamos a ver, no vamos a ver los bracitos, pero las tienen. Y pues aquí andan, resaltan un poquito sobre los vasos sanguíneos. Eh, Cuando están muy aplanadas, como este de aquí, es una célula epitelial simple plano que por formar el vaso sanguíneo recibe el nombre de endotelio, ¿no? Yunuen, Doc, esta es una duda más existencial. Es que siempre me pregunto cómo pudieron haber llegado a esa conclusión de que las células tengan esa forma. Por ejemplo, la que dijo ahorita que tiene bracitos. O sea, ¿cómo, pues? O sea, no lo ven en el microscopio, ¿cómo le hacen? con la Vaya. imaginación, Yunuen. No, no es cierto. Eh, no, pues la tecnología ha avanzado mucho. O sea, ya podemos ver el interior de la célula. De hecho, hay una imagen que a mí me vuela la cabeza, que el interior de una célula parece una ciudad así de rascacielos o
no sé, pues de que las proteínas como forman estructuras, ¿no? O sea, nosotros no, o bueno, no sé cómo se le imaginan ustedes, de que pues una bola gelatinosa, ¿no? Pero en realidad está lleno de estructuras. Bueno, si podemos ver el interior de una célula, pues podemos ver a la célula. O sea, podemos ver el interior de la célula, eh, pues a nivel de que podemos ver su mitocondria. O sea, podemos ver las partes de la célula, pues obviamente vamos a poder ver a las células. Podemos ver virus, que no podemos ver célula. Hay microscopios que están muy avanzados que sí nos permiten, pues sí, ver la forma. Andaban bien basófilos. Por lo de la imaginación. La gente que se inventó eso andaba bien fumada. Pues es que no lo inventan, chicos, chicas, chiques. No lo inventan, observan. Gracias, Doc. De nada. Bueno, bueno, en esta imagen pues veíamos a los pericitos, veíamos a las células de la grasa, células endoteliales, epitelio simple plano formando el vaso sanguíneo. Y esto de acá pues es colágeno, fibroblastos, ¿no? Los mastocitos, células mitoteras que andan llamando la atención, andan soltando histamina y leucotrienos para llamar al sistema inmune. Pero la verdad es que se enfadan más de lo que ayudan, yo creo. En fin, pues ahí están, son granulares. En esta imagen estamos viendo una imagen con inflamación, por eso pues podemos identificar más fácil estas células. De hecho, si se fijan en esta imagen, este no es un tejido normal, es un tejido alterado, está inflamado. Vemos, si se fijan, las células redonditas tienen nucleolos, o sea, podemos ver muchos nucleolos porque son células que tienen un ADN muy activo, están produciendo muchas proteínas. Pero bueno, ese es otro tema. Luego los macrófagos, células de la basura, ¿no? Función, fagocitar, es decir, comer. Y dice, forma parte del sistema fagocitario porque hay otras células que también fagocitan, ¿no? Como el monocito. El monocito fagocita, pero en la sangre. Macrófago, tejido conectivo. Bueno, ahí están células muertas y lo que estamos viendo es como un cementerio de macrófagos, básicamente. Y vemos eh, dióxido de carbono acumulado. Por eso se le dicen células de la basura, ¿no? Lo dice con un odio. Es que tengo psoriasis, controlada, gracias a Dios. Eh, pero, pero pues no está padre, ¿no? Tengo psoriasis y pues tienen mucho que ver esas células. ¿Qué es eso? Es una enfermedad autoinmune. Mi cuerpo, o sea, cuando me estreso, haz de cuenta que mis células empiezan a comer un pedazo de la piel. En pocas palabras. Aquí estamos viendo otro tejido inflamado, por eso vemos tantos linfocitos, por eso vemos también a los vasos sanguíneos como muy llenos. Y en esta imagen lo que se quiere destacar más que nada son los macrófagos, ¿no? Em, pues son células muy grandes, macro de grande, fago de comer. Y bueno, hay más células del tejido conectivo de tipo ordinario. Especialmente ahí hablaríamos sobre células del sistema inmune, porque el sistema inmune son células que andan patrullando por todos lados. Entonces, principalmente vamos a encontrar linfocitos, células cebadas y macrófagos, ¿no? Pero pues vamos a encontrar más. Les puse el ejemplo de las plasmáticas, pero también podemos encontrar neutrófilos, eosinófilos, eh, que son células que pues luego vamos a ver cuando veamos tejido sanguíneo. Bueno, en el caso que vamos a seguir hablando sobre tejido conectivo, les he comentado que hay diferentes tipos de fibras de colágeno. Aquí estamos viendo una representación de diferentes fibras de colágeno, que se conocen como fibras de colágena, fibras elásticas, fibras reticulares. Las tres son colágeno y hay más tipos de colágeno, ¿no? Pero estas digamos que son las principales para poder entender el cuerpo. Em, vamos viendo.
Las fibras de colágena, que pues bien pueden ser sinónimo colágeno, pero pues el colágeno en realidad es una familia de proteínas y la colágena hace más relación al colágeno clásico, ¿no? Específicamente la proteína se llama tropocolágena secretada por los fibroblastos. Es decir, el colágeno que hemos estado viendo nosotros es esta fibra de colágena o tropocolágena, que son las que secretan los fibroblastos. Mira, Jonathan, aquí estamos viendo una imagen de una proteína de colágeno. Entonces imagínate, si podemos ver la proteína, que la proteína es muy pequeña en comparación al tamaño de una célula, pues imagínate, ¿no? Esta es una microfotografía con microscopio electrónico de barrido del colágeno. Nos permite pues visualizarlo en 3D. Bueno, este colágeno, su función es mecánica y de sostén, es decir, iba a decir estructural, pero pues no. Mecánica en el sentido ¿cómo lo explico? Por ejemplo, la piel. Em, Ay, es que no sé cómo explicarlo. Pues sí, es estructural. Vamos a dejarlo como estructural. O sea, sirve como de anclaje para las células, como un espacio para las células. Em, no quise decir que es estructural porque hay una que es más estructural que esta. Pero bueno, pues básicamente genera una estructura que permite una función mecánica o de resistencia, por así decirlo. Y tienen medidas de 20 a 300 nanómetros. Eh, que en realidad esta medida, pues no nos dice mucho, ¿no? No sé qué tanto les digo a ustedes, no sé si qué tanto visualicen como el tamaño. Pero lo que sí puede hacer la célula es juntar varias fibras de colágeno para que sean muy largos. Por ejemplo, los tendones o los ligamentos, pues básicamente es puro colágeno. Casi puro colágeno. Entonces, pues si tenemos un tendón de 5 centímetros, pues van a ser muchas fibras de colágeno juntadas para formar esos 5 centímetros. Em, lo que hace la tecnología, dice Yunumen. A mí me vuela más la cabeza la inteligencia artificial. Pero, pero bueno, eso es otro tema. Dice, unidas forman un grupo o haz de fibras de colágeno visibles en color rosa claro. O sea, casi siempre lo que vemos en el microscopio color rosa claro, pues es colágeno, ¿no? Y básicamente su función es proveer flexibilidad y resistencia tensora. Por flexibilidad, eh, no hace referencia a algo elástico como tal. Algo flexible, pues es, por ejemplo, una regla de que la puedes doblar tantito. No es elástica de que aumente su longitud, simplemente como que la puedes doblar. A eso hace referencia, ¿no? Provee flexibilidad. A eso hace referencia a esto de función mecánica. O sea, la piel es flexible y es elástica porque tiene fibras de colágeno y fibras elásticas, ¿no? Pero bueno. En el caso de la tropocolágena, pues provee flexibilidad. Y estas fibras de colágeno en realidad pues son muchas tropocolágenas como enredadas como si fueran trenzas. Muchas así hasta generar una estructura más grande y más gruesa, ¿no? Y de hecho la célula o el tejido juega con esto. O sea, puede hacer fibras de colágeno gruesas y puede hacer fibras de colágeno delgadas. Por eso en las imágenes donde hemos estado viendo colágeno, hemos visto como de repente muy rosa y de repente como que nomás una línea. Tanto así que en la imagen que estamos viendo acá arriba, le voy a dar tantito zoom, esto es un tendón. Y lo que estamos viendo aquí, como una línea así, es el núcleo del fibroblasto. O sea, el tendón es básicamente puro colágeno y ni siquiera le da espacio al fibroblasto. O sea, está aplastada literal en fibras y fibras y fibras y fibras de colágeno. Por eso se ve así como una línea. Pero bueno, luego que veamos tendón, vamos a profundizar con eso. Otro ejemplo de fibras de colágeno, tenemos a las fibras de colágeno de tipo elásticas.
que como su nombre lo dice, pues son elásticas. Aquí en la imagen de arriba, las fibras elásticas las estamos viendo como las líneas más delgadas. En esta imagen justamente estamos viendo tanto fibras de colágena, de tropocolágena, como fibras elásticas. Las de tropocolágena son estas como más gruesecitas y difuminadas. Y las elásticas son estas líneas como más brillantes, ¿no? Y como estamos viendo, están como para todos lados. O sea, como si alguien hubiera agarrado una pluma y hubiera hecho esto, ¿no? Y eso es porque, por ejemplo, en la piel, eh, pues la piel es elástica hacia diferentes lados, pues, ¿no? O sea, permite esa elasticidad. Pero también puede generar este tipo de estructuras que estamos viendo aquí abajo, que son como, parecen como unas olas que sirven como resorte. Por ejemplo, en las arterias son los vasos sanguíneos que tienen pulso. Si ustedes se tocan de que del lado del radio en esta zona van a sentir como que algo pulsa. Ese pulsamiento, pues básicamente el tejido necesita estar volviendo a su forma, necesita esa elasticidad, ese resorte. Entonces las fibras elásticas se acomodan así como si fuera un resorte para que la arteria esté volviendo a su tamaño cada rato. O, por ejemplo, en la piel, que pueden estar así como rayoneadas en todo el tejido para que tenga flexibilidad en diferentes direcciones. Características de las fibras elásticas. La proteína que forma las fibras elásticas se llama elastina. Elastina, no sé por qué le puse acento aquí. Elastina. Según yo no lleva acento. Bueno, X. Están formadas por elastina y microfibrillas, que son dos tipos de proteínas. Pueden estirarse hasta 150% sin romperse y generalmente se observan de un rosa brillante. ¿Se desgastan las fibras elásticas? Sí, pero los fibroblastos las pueden estar generando cada vez más y así. Pues con el tiempo el colágeno sí pierde su función. De hecho, la idea o la diferencia entre juventud y también la vejez es de que cada vez producimos menos colágeno y de ahí que se pierda la elasticidad, se pierde la función de la célula cada vez más. Eh, en este caso, la función del fibroblasto cada vez más. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Doc, que Eso, yo dijo que eran los tipos de rayones. Ah, es que aquí en esta imagen se ve, por ejemplo, la dirección de la fibra de colágeno parece que va así, pues. O sea, no tiene una dirección específica. Y esa dirección inespecífica le permite que estirarse pues para todos lados. O sea, por ejemplo, les digo, la piel puede tener elasticidad hacia diferentes direcciones. Y por ejemplo, en el caso de los vasos sanguíneos, ocupan su elasticidad pues nomás para volver a su tamaño hacia una sola dirección. Por eso puede formar estas estructuras en forma de ola o en forma de resorte. ¿Cómo le hacemos para tener colágeno ilimitado? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, Carito? Mm, con brujería. Coman patas de, coman patas de pollo. Eh, pues ahorita te venden colágeno soluble, de que así como las proteínas, como batidos de proteína, pues hay batidos de colágeno. No más que también venden en pastillas, pero en pastillas, o sea, es muy poquito. Te tendrías que tomar como 7 pastillas al día, no sé. ¿Funcionan? Pues sí, yo digo que sí. Bueno, Doc, ¿y en verdad funcionan los colágenos que provienen de animales? Sí, sí funcionan. O sea, pues es que el cuerpo, o sea, tú lo consumes y el cuerpo lo va a reciclar. De hecho, pues el colágeno que te venden el soluble que les digo, pues es de origen animal. Eh, pero no compren el de aleta de tiburón o ese tipo de cosas. No, eso no. No hagan eso. Bueno, otras fibras, o bueno, no sé si tengan alguna otra duda en cuanto a las elásticas.
Les voy a enseñar otra imagen de las fibras elásticas. Aquí están. Esta es una arteria. Esta es una arteria en su versión relajada y esta es una arteria en su versión estirada. Entonces, para que vean cómo esa forma como de ola de resorte pues sirve pues, para estar volviendo a su forma, ¿no? Bueno, por último, dentro de las fibras de colágeno que nos importan están las fibras reticulares. Estas, pues básicamente tenemos tipo 1, que es la tropocolágena, tipo 2, que es la elastina, tipo 3, que es la reticular, o tipo 3, ¿no? Estas están bien padres porque forman redes, así como lo estamos viendo. Estas que también se ven muy brillosas, pero forman, pues sí, redes como andamios, como estructuras para darle forma al órgano. De hecho, hay órganos que se categorizan como reticulares. Tal es el caso del hígado, del riñón y de glándulas como la tiroides, que este colágeno forma una estructura, aquí lo menciona como una malla fina, o sea, aquí la organización del colágeno es importante, forma una malla precisamente para dar una estructura. Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen de la derecha, lo que estamos viendo es un esquema de piel. Y si se fijan en la piel, he hablado de los tres tipos de colágeno. Uno que da resistencia mecánica, uno que da elasticidad y una que da estructura. Entonces fíjense aquí cómo genera como si fueran unos pilares, ¿no? Y luego se ramifica. Y aquí en esta imagen estamos viendo como estas ramificaciones. Em, Su función, dice, es sujetar, dar estructura a órganos del cuerpo, sostén de órganos que se expanden o que no se expanden, bueno, X, dar sostén a órganos y dice, están presentes también en tejidos musculares, en paredes de venas, en paredes del intestino, en la piel y forman órganos como los ganglios, como el hígado, el riñón, etcétera, ¿no? O sea, es lo que le da forma básicamente a los órganos. Bueno, retomando un poquito más, dice las fibras de colágeno son las que más van a abundar en tejido conectivo. Por eso les digo, casi siempre que estamos viendo tejido conectivo y veamos una línea rosa, casi siempre vamos a ver fibras de colágeno. Especialmente lo que ustedes estén viendo en laboratorio. ¿Por qué? Porque para ver las otras fibras de colágeno ocupan tinciones especiales. Y en el Ipson sí las tenemos, pero no las usamos pues, para ver colágeno, ¿no? Entonces no lo van a ver ustedes. Dice que forman bandas. Estas bandas se alcanzan a apreciar un poquito. O sea, si le doy zoom, no se ve homogénea la imagen, se ve como rayadita, como bandas. Ah, bueno, pues esas bandas, si las miden 68 nanómetros, compuestas por moléculas escalonadas de colágeno. Como son trenzadas, gener- generan como banditas. Profe, creo que me perdí un poco. ¿De qué depende la dirección del colágeno? ¿De qué depende la dirección del colágeno? Pues depende mucho también del tipo de tejido que estemos hablando. Em, Mira, si quieres, conforme vayamos viendo lo del colágeno, vas a ir agarrando el rollo. Depende, por ejemplo, si necesitas que el cuerpo o que el tejido esté duro, o si que esté elástico, o que esté blando. O sea, depende de eso, básicamente. Qué risa la animación esta. Bueno, X. Las fibras elásticas, pues, dice, también están entremezcladas con el colágeno. O sea, de hecho en la imagen estamos viendo colágeno tipo 1, las fibras de colágeno normales, por tropocolágeno, y estamos viendo también colágeno elástico, que aquí con esta tinción se destacan más y por eso podemos visualizar mejor el oleaje. Y en esta imagen es otra tinción, por eso estamos viendo con otro color
pero pues aquí están estiradas. En estas proteínas dice que son insolubles, es decir, van a flotar en el agua, no se van a poder combinar con el agua. Y están conectadas por puentes de desmosina e isodesmosina. Es decir, hay unas proteínas que conectan cada una de estas fibras, ¿no? Ahí están. Estos puentecitos de aquí son la desmosina e isodesmosina. No se los voy a preguntar, se los estoy presentando más para que sepan. Y también los podemos encontrar así, como en muchas direcciones. En el caso de las proteínas elásticas dice que son importantes para la integridad estructural y la función de tejidos en el que la extensibilidad reversible es crucial. Es decir, hay órganos que se están como cambiando mucho de forma, como los músculos, entonces se complementan con fibras elásticas para que vuelvan a su forma original. Dice, esta función pues lo vamos a ver, por ejemplo, vasos arteriales, que era el ejemplo que les daba pues de que están como contrayéndose y en los pulmones, pues cada que respiramos se estira el pulmón, pues se tiene que volver a su forma original sin gastar tanta energía, entonces usan estas fibras de colágeno o la piel. Dice, las arterias principales como la aorta y la pulmonar vamos a encontrar grandes cantidades de tejido elástico. Es decir, es normal que encontremos tejido elástico en las arterias, pero va a haber arterias que sean muchísimo más importante esta elasticidad, como la aorta y la pulmonar, que básicamente son las arterias que están pegadas al corazón. Entonces, como el corazón tiene mucha fuerza, necesita estas estructuras, la aorta y el pulmón, necesitan como complementarse con mucha elasticidad para soportar cada bombeteo del corazón. De hecho, en la imagen que estamos viendo aquí y en las que les mostré ahorita, donde estamos viendo pues básicamente una capa gigante de tejido elástico, es la aorta. Al gym para entrenar las fibras elásticas. No, 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 pues lo que se entrena es el músculo. A estirar para entrenar las fibras elásticas. Bueno, aquí estamos viendo la aorta, que básicamente, si ahorita pues no tienen la referencia, ¿no? Pero si comparan una arteria normal con la arteria aorta, la aorta es pura fibra elástica, haz de cuenta. Pero ahí van, ahí van. Bueno, luego tenemos a las reticulares, que son las que digo que forman mallas. Esta imagen de aquí de hecho es un ganglio linfático. Los ganglios pues, que forman parte del sistema inmune tienen cierta densidad, cierta forma, cierta consistencia, perdón. Entonces, esta forma la dan las fibras reticulares. Sinónimo, argirófilas. Muy raro, yo casi nunca veo que les digan argirófilas, pero pues es un sinónimo. Entonces, en la imagen que estamos viendo muchos linfocitos, por eso vemos muchas células redonditas, estamos viendo tejido linfoide de ahí. Y se destacan mucho las fibras elásticas porque se está utilizando una tinción especial para ver las fibras elásticas. Entonces, aquí estamos viendo también cómo forma como, como una barrera, como una cápsula, pues para proteger al órgano. O sea, como que también permite separar lo que es afuera del órgano y lo que es adentro del órgano. Entonces, afuera del órgano, o bueno, para delimitar el órgano, fíjense cómo se acumula generando una barrera y adentro del órgano forma una red tridimensional. Acuérdense que estas imágenes tienen que visualizarlas tridimensionales. Forman una red para darle forma a la al órgano. Y fíjense cómo aquí se mete al tejido, se mete al órgano, como si fuera un pilar. Pues imagínenselo como un pilar. Qué ocioso con estas animaciones. Bueno, estas fibras reticulares las vamos a encontrar en tejido laxo, alrededor de la grasa, alrededor de vasos sanguíneos, de nervios, de músculos y de cicatrices recientes. Las cicatrices de hecho se forman principalmente con este tipo de fibras de colágeno. Por eso se alcanza a diferenciar una
O sea, se alcanza a diferenciar pues el colágeno de la piel que vemos normal y el colágeno de una cicatriz. Lo que hace la cicatriz pues es rellenar con fibras reticulares generando una estructura en lo que se repara. Bueno, pues composición, colágeno de tipo 3, organización en red entrelazada, forman una malla fina. Aquí la palabra clave es que forman una malla, uy, a diferencia de las otras. Y dice que provee un armazón de sostén. Este armazón se puede entender como una cápsula. De hecho, hay órganos, y después lo vamos a estar comentando, que vamos a decir de que tiene una cápsula de tejido conectivo de tipo reticular. Todo hay que ver las animaciones, ¿verdad? Bueno, aquí estamos viendo otra imagen. Aquí este es hígado. El hígado, pues fíjense cómo aquí con esta tinción se está destacando el colágeno de tipo 3 reticular. Y lo que vemos como más rosadito, pues es el colágeno normal que ya conocemos. Fíjense cómo forma... Sigue. No, ¿Mande? no, sí, Ah, hacen convivencias. Doc, y lo que Liz, es como verde azul, ¿qué es? Tú dices, Dayan, eres mala mintiendo, cabrona. Liz, traes el Mira, micrófono ¿qué te voy a prendido. decir una cosa? Igual. Em, Otra vez, lo que es como qué? Que es como azul, verde. Aquí. Sí, ajá, eso. Esto redondo, las líneas estas. Sí. Ah, es la fibra de colágeno reticular. Ah, ok. Vale. Bueno, pues le vamos a encontrar hígado, médula ósea y sistema linfático. Y en más, ¿no? Pero pues son los ejemplos. Y aquí estamos viendo otra vez el hígado. Cómo forma una red diferente a la que hemos estado viendo, porque pues no todos los órganos tienen la misma forma y la misma consistencia, pero pues aquí lo estamos viendo. Fibras reticulinas. Dime, Camila. Ay, profe, le iba a preguntar que si eso era en las fibras reticulares, pero ya dijo al final. Sí, sí, sí. Y hasta aquí la clase ahora. ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias, preguntas? Arre pues.